Jeremías está hablando, Dios le está dando una palabra al profeta Jeremías, diciéndole de el juicio que vendría sobre el pueblo de Israel, sobre el pueblo el pueblo de Dios. Vendría un castigo tan grande que dice que si ni el mismo Moisés y Samuel se pusieran como intercesores, no los perdonaría. Y recuerden ustedes que Moisés es un gran intercesor. Moisés ya en muchas ocasiones anteriores había intercedido por el pueblo y el pueblo no había sido consumido por Dios. Pero en este caso, ni Moisés podía salvar al pueblo. Amén. ¿Estamos hasta ahí? Vean el nivel de furia que tenía Dios en contra de su pueblo. No había nada que pudiera evitar ese juicio. Y dice la Biblia en el versículo 4, a causa de Manasés, hijo de Ezequías. Ezequías, hablamos de él hace un momento. Ezequías está dentro de los tres grandes. ¿Recuerdan que mencionamos a tres grandes? Bueno, Ezequías está dentro de esos tres grandes. Ezequías, una vez que Dios le da la segunda oportunidad y le da 15 años más de vida, entonces Ezequías vuelve a reinar y Ezequías comete un error de presumir todo lo que él había hecho a unos visitantes de Babilonia que habían ido con él, y presume todo eso que había hecho. Y recordarán ustedes que el profeta va con Ezequías y le dice: Ezequías, ¿qué has hecho? Y Ezequías les dijo: bueno, pues les enseñé todo lo que había en el palacio, todo lo que había hecho, se los enseñé para que vieran todo lo que yo he hecho. Y el profeta le da una palabra y le dice, el Señor me ha dicho que te diga esto, que va a venir destrucción al pueblo y que prácticamente va a venir una gran mortandad, destrucción, cautiverio y todo eso, pero va a ser hasta que tú mueras. Recordarán que la respuesta de Ezequías fue: buena palabra es, porque no me va a tocar a mí. Esa palabra se iba a cumplir hasta que Ezequías muriera. Y efectivamente, el papá de Manasés es Ezequías. Manasés reinó 10 años con su papá. Quiere decir que mientras su papá era rey, Ezequías era rey también. Perdón, mientras Ezequías era rey, Manasés fue príncipe que gobernó al lado de su papá. Lo que quiero decirte es esto: Manasés fue enseñado por su papá. Manasés fue discipulado por su papá. Manasés fue instruido para que realmente siguiera los pasos de su papá. Un hombre que creía en Dios, un hombre que efectivamente cometió un error, pero pudo arrepentirse, pudo remendar la situación. Y Manasés gobernó con su papá. Lo que trato de decirte es, eso no le sirvió a Manasés para que en su momento se convirtiera en el rey más perverso de Israel. Me llama la atención que el versículo 4 dice: y entregaré para terror a todos los reinos de la tierra, y los entregaré para terror a todos los reinos de la tierra a causa de Manasés. Por la culpa de Manasés, el castigo que va a venir sobre el pueblo será inminente y va a ser desgarrador. Manasés fue rey de Judá que gobernó entre el 697 y el 642. Su padre fue el rey Ezequías, perteneció a la dinastía del rey David. Comenzó a reinar a los 12 años desde que su padre estaba ahí. Él reinó de los 12 a los 22 años con su padre. Su reinado solo inició a los 22 años, de los 22 a los 55 años. Perdón, de los 22 a los... Ahí le cuentan. Ajá. Manasés, como te decía, fue el peor de los reyes. Lo que quiero decirte es que dice la Biblia en Jeremías de un Dios de amor. ¿Por qué tu Dios de amor permite? ¿Qué permite?
Esa se la saben ya ustedes. Que los niños mueran de hambre. ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué si tu Dios es un Dios de amor? ¿Por qué tu Dios de amor permite que haya sufrimiento? Permite que gente inocente muera. ¿Sí o no? Esa pregunta no las hacen continuamente. Probablemente tú hiciste esa pregunta. Probablemente tú le llegaste a hacer esa pregunta a alguien. Probablemente tú que eres cristiano te han hecho esa pregunta y no sabes qué contestar cuando te dicen eso. La respuesta está aquí. La respuesta está en niños a causa de un tsunami. Entonces yo le echo la culpa a la madre naturaleza y digo que la madre naturaleza es mala. Digo que la madre naturaleza es sin corazón. ¿Cómo la madre naturaleza nos ama tanto? ¿No dicen así? Nos ama tanto que nos da todo y entonces es mala porque genera eso. ¿En realidad sucede eso? Díganme ustedes, ¿sucede eso en realidad? ¿O qué es lo que sucede? El hombre ha destruido a la naturaleza. Y la naturaleza lo único que hace es reacciona. ¿De qué forma reacciona la naturaleza? Con los cambios que se están generando hoy en día. Dios estableció un propósito. Dios estableció un destino para su pueblo. Dios estableció un destino para la humanidad. Y lo que estamos viviendo hoy en día nosotros como humanidad no es más que nada el destino no cumplido. Y que ese destino trae juicio para nosotros. Eso es lo que estamos viviendo. El que en ciertos lugares se genere cierta violencia y muchas cosas de esas no es más que el resultado de lo que nosotros como seres humanos hemos hecho y permitimos. ¿Amén o no amén? Amén. Y eso es lo que sucede. Hoy a nuestra mente le cuesta admitir, y a muchas personas les cuesta admitir, que Dios puede enviar juicios. Pero efectivamente, Dios es un Dios santo. Y Dios no puede permitir el mal. Ahora déjame decirte algo, no es que Dios se levante todos los días a las 8 de la mañana y diga, ¿a quién voy a mandar juicio el día de hoy? Los juicios de Dios son de forma automática. ¿Por qué lo voy a decir así? Porque llega un momento en donde el pecado llega a un nivel, que es en ese momento donde el nivel de pecado que hay desborda tanto desorden, que ese desorden genera un juicio en automático. ¿Sí estamos o no estamos? O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, en aquellos lugares donde llega alguien con una pistola y mata a 25 personas? ¿Qué pasa en ese lugar? En ese lugar lo que ha sucedido es esto. El pecado llegó hasta cierto punto que ese pecado desborda más pecado y cuando llegan esos asesinatos, lo único que sucede es que el pecado se manifiesta matando a esas personas. Pero es el mismo desborde de pecado que hay. Nosotros mismos vamos generando eso. Amén. Ahora, dice la Biblia, por causa del rey Manasés, a causa de Manasés, hijo de Ezequías. Aquí nos dice la Biblia, bueno, ¿quién es más Manasés? Ya hablamos un poquito acerca de quién es Manasés. La historia de Manasés la encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 33. No, perdón, ese es Segunda de Crónicas, capítulo 33. Y también en Segunda de Reyes, capítulo 21. Ahí es donde vamos a encontrar la historia de Manasés, en esos dos capítulos. Entonces, Manasés pecó despiadadamente ante Dios. Una de las cosas que sucedieron con Manasés, o la maldad que había entre Manasés, y esto ya lo habla Segunda de Reyes 21 al 16 en adelante, o Segunda de Crónicas 33 del 1 al 9, habla acerca de quién fue Manasés, qué hizo Manasés. ¿Por qué Manasés es considerado como el más perverso de todos los perversos que ha habido en el mundo? Es porque Manasés edificó los altares que su papá Ezequías había destruido. Él los edificó y los levanta nuevamente. Levantó altares a Baal, hizo imagen a Acera, adoró a demonios, edificó altares indebidos en el templo de Dios. Esto es importante.
en el templo que su papá Ezequías había levantado, en ese templo que era un lugar consagrado a Dios, solamente a Dios, Manasés levantó altares dentro del mismo templo a otros dioses. Eso es una abominación directa y mayor a Dios. Bueno, dice la Biblia que pasó a sus hijos por fuego. ¿Qué quiere decir que pasó a sus hijos por fuego? Sacrificó a sus hijos. Fíjate el grado de maldad que había en él, que es como si Dani tomara a Mike y lo entregara para ser sacrificado a otros dioses. Eso hizo Manasés. Tomó a sus hijos y los entregó para ser sacrificados. Ajá. Fue agorero, adivino, brujo, instituyó encantadores y adivinos. Esto hizo que se multiplicara, dice Segunda de Reyes capítulo 21:6, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Ajá. Ok. Derramó mucha sangre inocente Manasés en gran manera, y dice, se cumple una profecía también en donde llenó Jerusalén de extremo a extremo de sangre, por toda la sangre inocente que derramó Manasés. Además de su pecado con que hizo pecar a Judá, para que Judá hiciere lo malo ante los ojos de Jehová. O sea, a Manasés se le culpa de que Manasés hizo que Judá se extraviera de los caminos de Dios. ¿Sí estamos? No solamente pecó contra sí, sino pecó contra sí y contra el pueblo. Quiero que te des cuenta del grado de maldad y de perversión que había en él. Y dice la Biblia en el versículo 10 del 2:33 de Crónicas, y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Había una iniquidad terrible en Manasés. Pero esa iniquidad que había en Manasés no era repudiada por el pueblo de Dios. Que esa es la parte interesante de esto. Había tanto pecado en Manasés que el pueblo de Dios, en lugar de rechazarlo, ¿sabes qué hicieron? Lo abrazaron. Aceptaron la iniquidad. Y aquí es donde empieza a ponerse interesante esto. Aquí es donde se empieza a poner interesante el mensaje del día de hoy. Porque eso sucede hoy en día. Porque Manasés llegó diciendo, hoy vamos a sacrificar a nuestros hijos. Y en lugar de que el pueblo de Dios dijera, no, eso no lo podemos hacer. Eso solamente lo hacen otros y menos a otros dioses. O sea, no podemos hacer eso, eso es pecado. ¿Qué hicieron? Sacrifiquemos a nuestros hijos. Manasés dijo, hoy va a ser el día del adivino y del agorero. Y entonces, sí. Y entonces celebraron el día del adivino. Y entonces dijo Manasés, hoy vamos a poner un altar, aquí donde era el altar de Jehová, hoy lo vamos a quitar y vamos a poner un Baal ahí. Y todos, sí, vamos a poner un Baal. Y que llegaban y adoraban a ese Baal en el templo que era de Dios. ¿Sí estamos? Y hoy decía a Manasés, hoy tengo ganas de que todo el pueblo tengamos perversiones. Y entonces todo el pueblo en ese momento tenía perversiones. Y entonces decía Manasés, hoy quiero que nos matemos, se maten todos los inocentes. Y entonces hacían esas cosas. Imagínate, lo que trato de decirte es que el pueblo de Judá ya había pasado por reyes, acababa de terminar su reinado con Ezequías. Conocían de Dios, tenían la ley de Dios, tenían la palabra de Dios. Y lo que quiero decir es que en lugar de repudiar el pecado de Manasés, ¿qué hacían? Lo soportaban. No lo soportaban, lo aplaudían, lo abrazaban.
caían en ese pecado. Vivían conforme Manasés quería que vivieran. Eso mismo pasa el día de hoy. ¿Cómo? ¿De qué forma? Hoy en día nuestros gobernantes nos dicen, ya está permitido las relaciones homosexuales. Es más, hoy en día los medios de comunicación ya en este punto aplauden cuando alguien sale del closet. ¿Sí o no? O sea, alguien que se dice ser homosexual o gay, hoy lo aplauden. ¿Por qué? Porque entonces ya están hablando de que ya estamos en el año 2000, donde ya esas cosas ya son normales, donde ya esas cosas ya no son como antes que nos asustan, donde esas cosas ya hoy podemos verlas sin ningún problema. Pero el problema, hermano, y ahí es donde viene toda esa controversia de la distinción de personas. Nosotros no hacemos distinción de personas. Nosotros como cristianos no rechazamos a personas homosexuales. Que quede claro eso. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Rechazamos el pecado, más no a la persona. ¿Sí estamos o no estamos? Y que quede claro en la red también. Que nosotros no toleramos el pecado, pero la persona perfectamente, nosotros podemos abrazar a la persona y podemos perfectamente hacer lo que tengamos que hacer con la persona para que la persona conozca a Cristo. Pero ese pecado nosotros no lo toleramos, así como ese muchos otros más, porque hoy en día es este y en 5 años más, 10 años más, va a ser la pederastía. Ya la pederastía ya está a poquito llegar, yo creo, a los tribunales para que en cualquier momento se diga, ya es inclusión de personas, son personas que tienen esas necesidades, entonces pues ya lo vamos a permitir. Ya, o sea, en cualquier momento va a suceder eso. Eso es el paso que sigue. El aborto ya está aquí brotando, el homosexualismo ya está en su máximo apogeo, sigue la pederastía. Después sigue la zoofilia y quién sabe qué tantas perversiones más. Sigue eso. ¿Y qué va a hacer el pueblo de Dios? Si nosotros como cristianos toleramos todo eso y seguimos tolerando todo eso, nosotros estamos haciendo lo que Manasés con el pueblo de Dios. Somos partícipes de eso. Somos partícipes de eso. Y de repente entonces los cristianos, de repente entras en una confusión porque dices, bueno, ¿qué hago yo? Tengo mis amigos que son homosexuales y entonces, ¿qué hago? Porque aún como iglesia empezamos a perder identidad. No, espérate. Hay iglesias de homosexuales, hay iglesias cristianas donde se habla abiertamente del homosexualismo y se permite el homosexualismo porque el Señor, porque Dios es amor y ama a todos sus hijos. No, no es cierto. La Biblia dice que Dios ama al que hace su voluntad. Y una vez lo dije y lo vuelvo a decir, y lo digo abiertamente, no todos somos hijos de Dios. Somos creación de Dios, pero no toda la creación es hija de Dios. Amén. Eso que quede claro. Hijos, dice la palabra de Dios, que son todos aquellos que hacen su voluntad. Entonces, eso pasó con el pueblo de Judá y con Manasés. Hoy en día, en esta sociedad, toleramos el pecado y no solo toleramos el pecado. Como ya toleras el pecado, ¿sabes cuál es el siguiente paso a tolerar? Pecar, hacerlo. Empiezas tolerando, terminas haciéndolo. A lo malo ya hoy en día se le llama bueno. Quiero poner un paréntesis aquí. No todo lo que es legal es bueno. ¿Sí estamos? No todo lo que es legal es bueno. Entonces tengamos cuidado con eso. Entonces, el pueblo realmente estaba ya en una situación muy complicada comparado con lo que estamos viviendo hoy en día. Nosotros estamos en una situación muy similar. Y es por eso que ahí nosotros como iglesia, como ministerio, tenemos que cerrar nuestras filas para no permitir el pecado en nuestras casas, en nuestras familias,
en nuestra vida, en nuestra iglesia, en donde sea. Tenemos que cerrar esas filas. No podemos ser permisivos con el pecado. Judá toleró a su rey y terminó pecando como su rey. Amén. Ok. Dice 2 de Reyes capítulo 21 del 1 al 9. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Y levantó altares a Baal e hizo una imagen acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová, para provocarlo a ira. Y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo, yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Se burlaba literalmente de Dios. Se burlaba literalmente de lo que Dios había establecido. En 2 de Crónicas capítulo 33, 1 y 7 dice similar, pero quiero terminarte de decir lo que dice el versículo 6. Y pasó 6 y 7 del 33 de 2 de Crónicas. Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba divinos y encantadores. Punto y coma. Lo que quiero decir es lo que te quería decir. Fíjate bien. 2 de Crónicas dice, se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira. ¿Qué dice la Biblia? Se excedió. O sea, Manasés no solo hizo lo malo, no sé qué palabra de perversión es más allá de perversión. O sea, se burló, fue un hombre perverso, fue un hombre brutalmente perverso. ¿Sí estamos? De todo lo que hizo fue brutalmente perverso. Es más, para que ustedes sepan, el profeta Isaías murió en manos de Manasés. ¿Cómo? ¿Saben cómo murió el profeta Isaías? ¿Quieren que les diga? ¿Sí? ¿Seguros? Aserrado. ¿Qué quiere decir eso? Que tomaron un serrucho y lo partieron a la mitad, como un tronco. El profeta Isaías murió a causa de la persecución de Manasés aserrado. Más para que se sigan dando cuenta de la clase de personaje que es este. Segunda de Reyes 21 del 7 al 9, Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo. Esta es la promesa que Dios le había dado a Salomón y a David. Yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres. Fíjense bien. Dios está diciendo, no los voy a sacar de la tierra que ya les pertenece. Pero viene la condición, ¿no? Con tal de que guarden y hagan conforme todas las cosas que yo les he mandado y conforme toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. Y aquí viene la parte del versículo 9. Mas ellos no escucharon. Y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. ¿Cómo? Anteriormente, el Señor había dicho, destruyan a todos los amorreos, porque los amorreos es lo más perverso que hay y los amorreos no pueden estar entre ustedes. Y dice la Biblia que Manasés indujo al pueblo a hacer más mal que aún los amorreos, para que lo entiendas.
O sea, Manasés los indujo a hacer más mal que el más malo de los malos que había en ese momento. ¿Te das cuenta? Ahora, a mí me llama la atención lo que había en la cabeza. O sea, ¿qué había en su cabeza o qué no había en su cabeza para que Manasés se comportara de esa forma? Para que se comportara de una forma tan brutal. Dios permitió, o Dios había dado una palabra, y la palabra es que Él iba a permitir que permanecieran en la tierra que Él había dado a sus padres, pero tenían que guardar la ley, tenían que guardar los mandamientos, tenían que guardar la palabra que Él les había dado. Sin en cambio, Manasés no lo hizo. Indujo al pueblo a que hiciera el mal, y no solamente eso, sino indujo a que fueran peor que todas las naciones que ya habían sido dispersadas, de las cuales Dios anteriormente los quería librar. Pero dice la Biblia que no escucharon, ni Manasés. Por tanto, Manasés los empujó a vivir más en iniquidad. Date cuenta del nivel del que estamos hablando. Por tanto, Dios, Manasés se convierte en un rey como depravado, que de cierta forma actúa, guía al pueblo a esa depravación. Y el pueblo, a mí me llama la atención, el pueblo muy obedientemente, muy noblemente obedece lo que su rey dice. Romanos capítulo 1, versículo 32 dice: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que practican. ¿Qué quiere decir eso? Que son dignos de muerte no solo aquellos que pecan, sino los que se complacen con los que practican. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú estás viendo algo que te satisface, tú estás pecando de la misma forma que el que lo está haciendo. Cuando tú participas de algo de una manera muy pasiva, si quieres, tú estás pecando de la misma forma que aquellos que lo están haciendo. Tú estás pecando igual y mereces el mismo castigo que ellos. Es como a aquel que disfruta de ver pornografía. Ese que disfruta de ver pornografía peca de la misma forma y merece el mismo castigo que aquellos que lo practican. Eso, hermano, está fuerte. Porque eso nos habla igual de la condición en la que vivimos hoy en día. Hablando acerca de lo que te decía de hace un momento, de lo que las leyes hoy en día están permitiendo. Si nosotros como iglesia nos adaptamos a eso, ¿qué crees? Nosotros somos aquellos que se complacen con eso. Y merecemos el juicio de Dios. Merecemos juicio de Dios. Por eso es que Judá estaba en ese punto ya. Porque a lo mejor muchos no practicaban tanto el pecado como Manasés, pero se complacían de ver el pecado. Muchos decían, no, yo no peco, yo solo veo. Pues es igual, exactamente lo mismo. Según lo que dice Romanos, capítulo 1, versículo 32. El pecado de Manasés atrajo la ira de Dios, atrajo el castigo de Dios, no solo por él, sino porque Judá participó gustosamente de ese pecado. Y entonces, dice Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo del 10 al 16. Habló pues Jehová por medio de sus siervos los profetas diciendo: por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones
y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos, que fueron antes que él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Aquí va el juicio de Dios. He aquí, yo traigo mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyeren le retiñen ambos oídos. Y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab. Y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo. Y desampararé el resto de mi heredad y lo entregaré en manos de sus enemigos, y serán para presa y despojo de todos sus adversarios, por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos y me han provocado a ira desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Fíjate bien, voy a hablar un poquito acerca de ese juicio que Dios da, pero dice Dios, han provocado mi ira ¿desde cuándo? Desde que salieron de Egipto hasta hoy. O sea, no solamente es desde Manasés, sino el Señor ya los traía hasta acá, ya tenían al Señor hasta en el copete. Ya era demasiado lo que el Señor había tolerado en ese punto. Y entonces vamos a desmenuzar ese juicio que Dios lanza contra ellos. Y dice, y extenderé sobre Jerusalén un cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab. Lo que el Señor está diciendo es que el Señor va a medir con plomo, va a tener que ser tirada. Pero vean, Dios va a juzgar. Dios juzgó en ese momento al pueblo. Entonces dice, la plomada es lo primero. ¿Cuál va a ser el motivo de esa plomada o cuál va a ser el peso de esa plomada? La palabra de Dios. ¿De qué forma podemos ser juzgados? A través de la palabra de Dios, no hay otra forma. Entonces la palabra de Dios iba a ser el juicio, iba a ser la plomada en ese momento. Y la suerte iba a caer, más bien la suerte ya había caído sobre Samaria. Samaria en ese punto ya había sido dispersada. Ahora solamente quedaba Judá. Ahora, y dice, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato, que se friega y se vuelve boca abajo. ¿Qué se hace con un plato sucio? Pero no solo se lava, se talla. ¿Qué se hace con un sartencito donde acabas de hacer unas milanesas? Y se le quemó la milanesa aparte. Si el sartén ya es viejo, ya es así, pues este ya es viejo, ya le metes la fibra de alambre, ¿sí o no? Si es de las que acá tienen teflón, pues con cuidadito para que no se raspe el teflón. Pero aún se talla. Pero si no, si ya es así de los que ya ya están todos doblados así todos, le metes la fibra, ¿sí o no? Y le tallas con fibra. Bueno, dice, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega, que se talla. Iba a traer juicio, iba a medir. Si la pared no está buena, la voy a derribar. Y no solamente eso, te voy a tallar, te voy a moler. Y no solo eso, dice, fíjate bien, una vez que dice, y limpiaré, lo que está diciendo Dios en esta frase es, no te voy a destruir por completo. No te voy a destruir por completo. Porque tiene que haber una restauración, porque recuerden que siempre tenía que haber un remanente. Pero la comparación era eminente. Dios va a arrancar toda la mugre. Y una vez que arranque toda la mugre, ¿sabes qué va a hacer Dios? Va a tomar el plato y lo va a voltear y lo va a dejar ahí. Pero volteado de cabeza. ¿Qué significa un plato volteado? Pero también, ¿qué significa? ¿También? ¿Qué significa? No uso. ¿Un plato volteado? No uso. ¿Sí o no? Para que el plato esté en disposición de uso, ¿qué tiene que hacerse? Voltearse para que lo use. Un plato volteado es no uso. Cuando tú llegas a un restaurante,
en muchas ocasiones los platos están volteados. Y entonces llega el mesero, te abre y entonces en ese momento voltea los platos o te quita esos y te pone otros platos, que son los que ya vas a usar. Entonces, lo que Dios está diciendo es, voy a voltearte. Y más adelante dice, que dice, vuelvo acá abajo, y desampararé el resto de mi heredad. O sea, esa volteadita, ¿sabes cuántos años duró? 70 años. Ese platito volteado duró 70 años. 70 años fueron los años de cautividad en Babilonia. ¿Sale? Nomás para que veas. 70 años. Por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos y me han provocado a ira desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. A ver, ¿cómo está? A ver, ¿qué juicio estamos pagando? ¿Estamos pagando el juicio todavía de nuestros padres o estamos pagando el juicio que nosotros hicimos? Hay algo interesante aquí y esa es la parte que quiero que el día de hoy se queden en su cabeza. Dios va a hacer juicio, va a arrancar la mugre, lo va a entregar a sus enemigos para que hagan lo que tengan que hacer. Por eso es que los entrega a Babilonia y están cautivos 70 años en Babilonia. Y en Babilonia igual son maltratados, son usados como esclavos y mueren muchos ahí. Bueno, lo que sucede es que Dios está diciendo que va a traer su juicio por medio de esta profecía. Aquí puedo ver yo que Manasés no es más que un instrumento que Dios utiliza para traer castigo a su pueblo. Recuerda, Dios en muchas ocasiones anteriores ya estaba cansado del pecado de su pueblo. Amén. Y los juicios que Dios había traído no eran juicios como este juicio. Este es uno de los más grandes juicios, o el juicio más grande que se registra en esa parte ahí. Uno de los juicios más grandes que viene, porque de aquí, después de Manasés, viene Josías, que fue el que estudiamos hace poco. Josías fue hijo de Manasés. Nieto de Manasés. Viene Josías, y yo te dije, Josías prácticamente es el último de los reyes. Después de ahí vienen solamente interinos, unos que siguen más, que eran realmente esclavos ya de los otros reyes, pero Josías ya es el último rey independiente del pueblo de Dios. Desde ahí viene ya toda la cautividad después, por los persas, por los babilónicos y posteriormente por los romanos, griegos y romanos. Entonces, es en ese momento donde se lanza esta profecía, que viene ya todo el juicio después sobre el pueblo. Lo que yo trato de decirte es, había mucha maldad en este rey. Y efectivamente la Biblia dice que por causa de Manasés el pueblo pasó por esto y pasó por esto. Pero aquí Dios está diciendo algo importante y está diciendo la maldad que ya traen desde sus padres, desde que salieron de Egipto. ¿Sabes qué hizo Manasés solamente? Hoy en la mañana yo comparaba a Manasés con el diablo. El diablo es malo. ¿Amén? El diablo es perverso. El diablo es brutalmente malo y perverso. Amén. Manasés también. Manasés fue usado de la misma forma en la que es usado Satanás hoy en día. Porque Dios está diciendo aquí que el pueblo ya traía con él iniquidad. En el pueblo ya había pecado. En realidad, déjame decirte algo, en realidad Manasés no los obligó a pecar. ¿Qué hizo Manasés? Manasés solamente se los puso en la mesa. ¿Y qué hizo el pueblo? ¿Por qué lo hizo el pueblo? Porque en lo oculto de su corazón lo tenía. Hermano, esto es el núcleo de lo que quiero compartirte el día de hoy. En el núcleo de nuestro corazón existe el pecado. Cuando nosotros no logramos erradicar ese pecado,
Viene Satanás y nos pone una tentación simple y básica en la mesa y nosotros pecamos. ¿Pero por qué? Porque el pecado habita en nosotros. Porque el pueblo de Israel, se dice la palabra, solamente evidenció el pecado que ya había en ellos. Es como ustedes saben y deben de saber que todos los que estamos aquí somos asesinos potenciales. Todos. Todos somos asesinos potenciales. La pregunta es: ¿por qué no me asesinan a mí en este momento? ¿Por qué? Porque hay principios, porque hay temor de Dios, porque hay principios morales, hay principios espirituales, hay principios bíblicos, porque somos personas transformadas, ¿sí o no? Pero si no fuera eso, nos mataríamos en este momento todos como animales, ¿sí o no? Eso habla del nivel de perversión que todos tenemos. La Biblia dice que Manasés, yo lo describo como brutalmente perverso a Manasés. Pero Manasés es un ser humano que, de la misma forma en la que surgió ese Manasés, hoy en día, ¿cuántos Manasés existen? Pero ese Manasés lo único que hizo fue evidenciar, porque le agrada al pueblo, pero también te voy a decir algo, porque Dios lo permitió. Dios lo permitió porque de esa forma el pueblo sería purificado. Exactamente, es como hoy en día. La pregunta es: ¿por qué ¿qué Dios no se da cuenta que el mundo ya está a punto de explotar? ¿Por qué no Dios viene ya por su pueblo y nos quita a nosotros los cristianos de estar sufriendo y batallando y trabajando todos los días? ¿No? ¿Por qué no Dios ya viene por nosotros y nos rescata de este mundo perverso? ¿Por qué creen? Porque dice la Biblia que muchos son llamados y pocos son los escogidos. Porque va a haber colados, dijo Sara. Y es lo mismo que estaba pasando en ese momento. El pueblo tenía que ser purificado. Y Manasés fue el medio que Dios utilizó para que todos aquellos que tenían perversión en su corazón fueran evidenciados. Hermano, eso mismo hace Satanás hoy en día con nosotros. Eso mismo sucede hoy en día con nosotros. Por eso es que hoy en día el pecado se nos presenta de una forma fácil, de una forma ligera, de una forma para llevar, sin complicaciones. Eso mismo. Hoy en día Satanás, Manasés, con todos los Manasés que te encuentras en la calle, en la vida, te presentan oportunidades para que tú peques. Y si el canibalismo que hay dentro de ti sale en ese momento, te lo echas. Pero ve la condición en la que estamos nosotros como iglesia. Ve el peligro que tenemos como iglesia. Si nosotros, como hijos de Dios, no nos alimentamos de Dios, somos presa fácil de eso. Somos presa fácil de eso. Y es ahí entonces donde vamos a caer y vamos a vivir y ser parte de ese juicio. Digo, ahora estamos viendo juicio, pero es muy diferente vivir el juicio siendo culpable a vivir el juicio bajo la gracia de Dios. Es muy diferente. ¿Ven? Es muy diferente. El que vive el juicio siendo culpable sufre y pasa por ese juicio. El que vive el juicio estando bajo la gracia de Dios, pues qué mejor lugar que estando bajo la gracia de Dios, ¿no? Entonces Manasés fue un instrumento para evidenciar la condición del pueblo en ese momento. Y la cosa se pone más interesante más adelante, hermano. El pueblo era tan pecador como su rey. El pueblo solamente tuvieron que decirle, hay barra libre, y entonces el pueblo en ese momento se tomó hasta la cubeta con clarasol. Esto mismo, hermano, se ve hoy en día en las iglesias cristianas. Existen falsos seguidores. Existen falsos fieles. Existen apóstatas.
Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Dios hoy en día permite que se levanten líderes perversos, ¿sabías eso? ¿Por qué Dios permite que se levanten líderes perversos? Para evidenciar el nivel de maldad de su. Y es entonces cuando tú dices, pues es que el pastor está pecando, pues yo también peco. Pues es que el pastor dice mentiras, pues yo también miento. Pues es que el pastor es narcotraficante. Nos tomamos tan en serio nuestro papel de ovejas que te das cuenta que el pastor que tienes está haciendo malas cosas. Y en lugar de evidenciar con bíblicamente lo que es la Biblia, te quedas ahí encerrado por miedo, porque tu frase después, ¿y a dónde voy después? ¿A qué otra iglesia voy después? Evidencia el pecado. Pero esto es importante, evidencialo con la plomada, que es la palabra de Dios. No evidencies con chismes. Amén. Si vas a evidenciar el pecado, tiene que ser con la plomada, que es la palabra de Dios. Si lo vas a hacer con chismes, ni se te ocurra. Es más, vete tú antes de que digas algo. Vete ya de esa iglesia, corre y haznos el favor a todos. Si vas a evidenciar el pecado, tiene que ser con la palabra de Dios, no con chismes. Porque hoy en día hay muchos chismes. Puedo decirlo y lo voy a decir abiertamente. A mí me levantaron chismes hace 3 años aproximadamente. Y lo digo abiertamente. Y son chismes. Si bíblicamente se utiliza la plomada en esa parte y me encuentro culpable, yo mismo me voy de aquí. No necesitan decirme nada. Yo renuncio. Pero sé que en mi ministerio hubo chismes. Así que no te atrevas a levantar una plomada con chismes, porque ese pecado viene sobre ti. Amén. Amén. Para los hermanos de la red. Dice la Biblia que Manasés fue perverso, pero el pueblo fue igual de perverso que su líder. Porque en el pueblo ya había pecado. Porque en el pueblo ya había perversión. Y él solamente exhibió eso. Y es lo que Dios va a estar haciendo y levantando a líderes que solamente estén exhibiendo el pecado de los pseudocristianos, de los cristianos falsos. Porque esos falsos cristianos, falsos pastores, falsos líderes tienen que ser exhibidos. Tienen que ser exhibidos. Versículo 10 del que estábamos leyendo, que era segunda de Reyes, bueno, del 10 al 16, ya lo leímos. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés. Y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Después de esto edificó el muro exterior de la casa de David, al occidente de Gión, en el valle, a la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Ofel, y elevó el muro muy alto, y puso capitanes del ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo quitó los dioses ajenos, y el ídolo de la casa de Jehová, y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová, y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová, y sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas de paz y de alabanza. Y mandó a Judá que sirviese a Jehová, Dios de Israel.
Pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para Jehová su Dios. Los demás hechos de Manasés y su oración a Dios y las palabras de los videntes que le hablaron en nombre de Jehová, el Dios de Israel. Y aquí todo está escrito en las actas de los reyes de Israel, su oración también y cómo fue oído, todos sus pecados y su prevaricación, los sitios donde edificó los lugares altos y erigió imágenes de acera e ídolos, antes que se humillase. He aquí estas cosas están escritas en las palabras de los videntes. Y durmió Manasés con sus padres y lo sepultaron en su casa y reinó en su lugar Amón, su hijo. ¿Cómo? ¿Estamos hablando del mismo Manasés? ¿Estamos hablando del Manasés brutalmente perverso que resulta que ahora se convierte en el mejor cristiano que hay en todo el mundo? ¿En todo Judá? O sea, estamos hablando del mismo Manasés que mandó a cerrar al profeta Isaías, que ahora se convierte en un adorador. ¿De verdad? Sí, estamos hablando de él. Estamos hablando de él. Cuando yo empecé a estudiar la negligencia de la experiencia, ¿sabes con quién me identifiqué? Con Manasés. Por eso para mí era muy importante cerrar con Manasés. Porque yo me considero un brutalmente perverso pecador. Porque yo me considero alguien que falté a Dios y que probablemente hoy sigo faltando a Dios. Pero dice la Biblia que se cumplió la palabra de Dios y se llevaron cautivos, y en esa cautividad fue Manasés. Y dice la Biblia que Manasés, estando en esa soledad, que Manasés, estando en esa celda, sufriendo, probablemente siendo martirizado, se acordó de Jehová y levantó su mirada al cielo. Y dice la Biblia que Dios lo escuchó. Porque dice la Biblia que Dios jamás va a rechazar un corazón contrito y humillado. Sin importar lo que había hecho antes, Dios le está diciendo a Manasés: Manasés, hoy escucho tu oración. Y la promesa de Dios es: nunca me acordaré de tus pecados. Nunca me acordaré de tus pecados. Y dice la Biblia que no solamente Manasés es escuchado por Dios, pudo haber muerto Manasés en cautividad. Pudo haber muerto Manasés en un calabozo, arrepentido. Pero ¿sabes qué hizo Dios? Porque eso es lo que hace Dios. Dios restaura. Dios restaura. Hermana Conchita, Dios pone injertos donde no lo hay. Pone plantas verdes donde parece que ya no hay, y eso es restauración. Porque eso es lo que Dios hace. Dios restaura. Dios restauró a Manasés. Y efectivamente los esfuerzos de Manasés por querer cambiar al pueblo fueron inútiles ya. Porque eso habla de la condición del pueblo. Pero para mí hay una enseñanza muy fuerte y muy grande en esto. Y te voy a decir algo. La Biblia dice: ¿a quién se le perdona más? ¿A quién está más agradecido? ¿Al que se le perdona más o al que se le perdona menos? ¿Sabes que por eso yo me declaro un pecador brutalmente perverso? Porque yo estoy muy agradecido con Dios. Porque a mí Dios me ha perdonado muchas veces. Porque gracias a eso he podido ver su misericordia. Y hoy yo vivo en la misericordia de Dios. Hoy yo no vivo porque merezco vivir, hermano. Yo no estoy aquí al frente porque merezco estar al frente. Yo estoy aquí al frente por su misericordia solamente. Por eso.
Porque eso es lo que hace Dios. Dios restauró a Manasés. Dios levantó a este hombre y él quiso. Y le dijo al pueblo, vuélvanse a Jehová. Pero el pueblo era tan perverso. El pueblo murió. Parte del pueblo murieron sin arrepentirse. Probablemente otros sí escucharon. Probablemente unos sí le hicieron caso a Manasés y se arrepintieron y se volvieron a Jehová, pero otros no. Muchos murieron sin Jehová. Muchos murieron sin él. Su arrepentimiento fue genuino porque Dios escuchó su oración y lo levantó. Para muchos predicadores, Manasés sigue siendo un rey perverso. Y es más, déjame decirte, hoy lo siguen catalogando como Manasés, el rey perverso, y así lo conocen. Pero para mí Manasés no representa eso. Para mí él representa el hombre más malo de todo el mundo que Dios restauró. Así que la pregunta para mí, para ti el día de hoy es, ¿qué impide que Dios restaure tu vida? Si el hombre más brutal y más perverso fue restaurado. Increíble. Los reyes que vivieron bien, que se esforzaron, que toda su vida guardaron los mandamientos, que toda su vida llevaron al pueblo y que en un momento de su carrera desobedecieron, se rebelaron en contra de Dios, fueron egoístas, fueron soberbios. Algunos de ellos murieron con honra y algunos de ellos no murieron con honra. Dice la Biblia que Manasés fue enterrado con sus padres. Quiere decir que al ser enterrado con sus padres, fue enterrado en la casa de David. Eso es un lugar de honra. Fue enterrado con honra. Manasés, el arrepentimiento que llegó, robó el corazón de Dios y hizo algo con Dios, que terminó siendo honrado. Ahora déjame decirte algo, y esto es lo que quiero decir. Todos esos reyes que acabamos de estudiar, todos los 6 reyes que estudiamos, mencioné algunos de los 20, de los 10 los 20 que estuvieron en Israel y en Judá. Y después mencioné estos 6. Esos 6 reyes que toda su vida hicieron algo, ¿sabes cómo los comparo yo? Esos 6 reyes los comparo yo al cristiano que está en la iglesia cada domingo. A esos 6 reyes los comparo al cristiano que está en la iglesia y hace actividades en la iglesia cada domingo. A ese cristiano, o a esos reyes los comparo yo, a ese cristiano que nunca peca. A ese cristiano que se atreve a juzgar cuando hay Manasés. A ese cristiano que se atreve a juzgar cuando alguien está en un proceso de restauración. Que en algún momento que además en su mirada de ellos nunca han pecado. Que estudiamos no se arrepintieron, murieron así. El rey Asa murió así, sin arrepentirse. Porque cuando pecan no sabes qué hacer, porque nunca pecaron en toda su vida. Pero yo que soy un pecador, yo que todos los días peco, yo que todos los días tengo deseos egoístas, soberbios, yo que todos los días soy ambicioso, yo que todos los días soy un mentiroso, yo que todos los días me comporto de una manera no cristiana. ¿Sabes qué hago todos los días? Voy y pido perdón a Dios. Y en este momento me presento como un Manasés. Me presento como un Manasés, perverso, pecador, porque eso es lo que soy. Y Dios en su infinita misericordia me tiene hoy parado aquí. Pero todo pecado es posible que sea perdonado si pides perdón. Es por eso que Manasés encontró el perdón. Y entonces es increíble como este rey que llevó a muchos a la muerte
él se salva. Así pasa hoy en día también. Así pasa hoy en día también, hermano. Hoy en día podemos decir que es porque así como existió un pueblo que decidió seguir a su líder, existieron jóvenes que decidieron no seguir a su líder. Y esos jóvenes fueron honrados. Podemos ser honrados como iglesia por Dios, o podemos ser deshonrados por Dios. Creo que tenemos que retomar Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 31, y quiero que lo subrayes en tu Biblia. Segunda de Crónicas, capítulo 34 y 31, y voy a leer esta frase que dice así, porque esta es la forma en la que tenemos que aprender a vivir tú y yo, haciendo ese pacto con Dios. Caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda tu alma, poniendo por obra las palabras de su pacto. Esa es la forma en la que tenemos que vivir tú y yo. Y esa palabra de Segunda de Crónicas, ese pacto, debe de estar en nuestra vida todos los días de nuestra vida. Y déjame decirte algo, hermano. Si tú no vives, yo lo he dicho mucho y lo vuelvo a decir, si tú no vives de rodillas todos los días ante Dios, y me refiero de rodillas al arrepentimiento, si tú no vives arrepentido en cada momento delante de Dios, tú no estás viviendo un cristianismo verdadero. Tu cristianismo es falso. Porque siempre lo he dicho, la palabra de Dios trae convicción de pecado. El Espíritu de Dios trae convicción de pecado. El poder de Dios trae convicción de pecado. Si tú y yo vivimos en eso, en Dios, forzosamente, hermano, tenemos que ser confrontados con nuestro pecado. Espero que esta palabra haya movido tu corazón y te haya retado de una forma importante, porque eso es lo que hace la palabra de Dios. Nos confronta, nos reta y nos mueve. Espero que el próximo domingo, mañana, pasado, a lo largo de la semana, te esfuerces, no por ser un Manasés antes de, sea un Manasés después de. Porque Manasés entendió quién era Dios y dice la Biblia que restauró todo, todo. Y no solo eso, fíjate bien, cuando Él restaura todo, Dios honra lo que hizo y muere con honra. Que Dios los bendiga. Nos vemos el